Bienvenidos a esta clase de bacteriología. Estamos ya en el quinto episodio, en el quinto capítulo, donde vamos a platicar el día de hoy de las infecciones bacterianas en vías urinarias. Así es que vamos a iniciar con esta clase para poder revisar todos los puntos que tenemos preparados. Muy bien, vamos a platicar el día de hoy de las infecciones bacterianas en las vías urinarias. Yo creo que es una de las infecciones más comunes que en el hospital, en los hospitales y en el laboratorio se estará recibiendo este tipo de muestra. Así es que es una de las más importantes, más concurridas. Así es que vamos a analizar diferentes aspectos desde la anatomía, algunas de las infecciones de acuerdo a su lugar donde esté afectando. También vamos a revisar, pues obviamente, las bacterias que ocasionan las infecciones más comunes. Bueno, las infecciones en el tracto urinario, pues son una de las más comunes en las infecciones bacterianas. Algunos estiman, por lo menos aquí en Estados Unidos, que alrededor de 7 millones de cistitis, más adelante vamos a explicar qué es esto, pero aproximadamente 7 millones al año hay infecciones en esta parte y hasta 250,000 episodios de pielonefritis, que ya son infecciones que se encuentran sobre todo en el riñón. Aquí estamos observando un poquito de la anatomía. El tracto urinario podemos dividirlo en dos partes, lo que es las vías superiores y las vías inferiores. Las vías superiores, pues es donde todo empieza en el tracto urinario, sobre todo en los riñones. Después, lo que es el filtrado, ya lo que es la orina, baja por los uréteres. Después se llega lo que es la vejiga. Después tenemos lo que es la uretra. Y pues obviamente dependiendo del sexo, pues podríamos hablar de lo que es la próstata o la cervix. Podemos mencionar, por ejemplo, las enfermedades de acuerdo al lugar donde se está provocando la infección. En las vías urinarias superiores sería la pielonefritis, que es una infección ya acá en los riñones. También estaríamos hablando de la cistitis, que es una de las infecciones más comunes, que sería la infección en la parte de la vejiga. Podríamos también mencionar una infección en los uréteres o ureteritis, que ya también es en las vías superiores. En las vías inferiores, pues estamos hablando de la vejiga, que es la cistitis ya mencionada. También podríamos mencionar de la uretritis, que sería casi ya en la parte final, o también dependiendo pues de la infección, ya sea en el sexo masculino o femenino. Podríamos hablar de prostatitis, vaginitis, que ya sea la infección llegó en la parte vaginal o en la parte de cérvico-uterino. Las infecciones urinarias pueden llegar por dos puntos. Normalmente sabemos que el flujo de la orina pues es desde los riñones hacia la uretra. Sin embargo, en algunos casos pudiera ser que el paciente traiga una infección en la sangre, que es una bacteremia, y que pues obviamente las bacterias pueden llegar a infectar diferentes lugares en el organismo. Sin embargo, lo más común es hablar de una infección en la parte baja y que ésta podría llegar a ascender hasta los riñones. Entonces estaríamos hablando de una infección en la uretra o en la vejiga, pasa por los uréteres y llega a riñón causando la pielonefritis. Prácticamente las infecciones urinarias, pues hay dos tipos de esquemas clínicos que se pueden clasificar. El primero sería infecciones simples contra infecciones recurrentes, que prácticamente puede ser en pacientes ya de edad avanzada y que ellos pueden tener infecciones recurrentes. También, por ejemplo, podría ser en personas, mujeres embarazadas, que pueden tener diferentes episodios durante el embarazo.
También podríamos decir la segunda clasificación de las infecciones urinarias, que puede ser una infección complicada o contra infecciones no complicadas. Lo más común podríamos decir que es en esta parte, episodios no complicados. A veces, de hecho, las infecciones pudieran llegar por sí solos, podrían llegar a desaparecer sin tratamiento alguno. Obviamente, por algunos síntomas, pudiera ir al médico y pues con un tratamiento de antibióticos pudiera aliviarse de la enfermedad. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta en pacientes inmunocomprometidos de edad avanzada, también niños, neonatos, que podría ser una infección complicada. En los pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, pues a estos normalmente se le conoce como bacteriuria, que puede estar con o sin manifestaciones clínicas. Es decir, a veces la mayoría de las infecciones pueden ser asintomáticas, no se da cuenta el paciente, así es que eh, puede estar causando sin sentir ninguna complicación. Estos episodios, estos tipos de infecciones son arbitrarios, están divididos, por ejemplo, eh, en episodios diferentes o reinfecciones. Sin embargo, la mayoría de estos están involucrados casi siempre el mismo organismo, que puede ser parte de la microbiota normal en las vías urinarias inferiores, o que también podría estar implicado algún foco de infección que no está siendo bien tratado, por ejemplo, en diferentes condiciones, una parénquima prostática o alguna infección renal ya en los riñones, y que esto puede estar provocando ya partes más complicadas. Bueno, como ya lo mencioné, la bacteriuria puede ser sintomática o asintomática, y es la bacteriuria presencia de bacterias simplemente en la orina. De hecho, por ejemplo, se podrían llegar no a hacer un urocultivo con un examen general de orina, o mejor dicho o llamado como uroanálisis, y las bacterias las podríamos observar. De hecho, debería de ser escasas o hasta nulas. Sin embargo, con el solo hecho de observar presencia de bacteria, le llamaríamos como bacteriuria. La bacteriuria asintomática normalmente la vamos a mencionar que es cuando se encuentra presencia de bacterias con una cantidad muy significativa, es decir, una cantidad alta. Sin embargo, pues los síntomas no se están presentando. Si no es tratada, puede ser que con el tiempo genere ya toda una complicación clínica. Entonces, pues tendría que revisarse cada caso en particular. A veces en personas sanas, eh, las infecciones asintomáticas se resuelven por sí solo. Por lo mismo, la infección asintomática requiere tratamiento solamente en ciertas poblaciones, por ejemplo, en mujeres que están embarazadas o en pacientes que tienen algún tipo de eh, instrumento, por ejemplo, el cateterismo. Pues es importante que sean tratados, porque si no, ahí sí se puede complicar. Puede formarse biopelículas alrededor del catéter y pues puede presentar complicaciones más adelante. La enfermedad normalmente ocurre cuando el organismo pues se multiplica en el tracto urinario, y pues va a empezar a interferir con algunas funciones normales, y que puede ascender hasta los riñones, que ahí sí sería mucho más complicado. Y en el sistema urinario, aunque estamos hablando de un lugar que normalmente presenta mucosidad, normalmente es resistente el sistema para que la colonización de las bacterias pues no sea tan fácil. Obviamente con cambios morfológicos o fisiológicos de ese sistema va a ser lo que va a permitir infecciones en este aparato. De hecho, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, por todo el cambio hormonal que ellas sufren, pues es muy común que presenten infecciones porque cambia la mucosidad, cambia el pH,
lo cual va a favorecer a las infecciones urinarias. Sin embargo, por ejemplo, con lo más básico de estar tomando agua, por ejemplo, fácilmente las infecciones pueden ser eliminadas eh, por el desecho normal de la. Tenemos una tabla en la cual podemos ver los parámetros que se miden en la orina en un uroanálisis y poder compararlo con las enfermedades que se presentan en el tracto urinario por infecciones. Entonces podremos ver, por ejemplo, cuál es la densidad que se debería de encontrar normalmente, la cantidad de orina, tanto en niños como en adultos, que puede variar, por ejemplo, en niños desde 500 mililitros hasta 1400 mililitros. Ya en un adulto mayor puede variar desde 600 hasta 1800 mililitros. Y en adultos arriba de 60 años puede variar un poco, o ya sea que disminuya, en algunos otros casos puede ser hasta 2400 mililitros. El pH normalmente debe de estar desde 4.7 hasta 8.0, sin embargo el promedio está alrededor de 6.0 y casi llegando a un pH neutro. Las proteínas pues deben de ser desde negativo hasta traza, es decir, muy escasos. Sin embargo, por ejemplo, en una infección de pielonefritis en los riñones, las proteínas llegan a aumentar. Eh, Podríamos hablar de los nitritos, que esos deben de estar negativos. Sin embargo, en cualquiera de las dos infecciones se debería de encontrar como positivo. La cantidad de glóbulos blancos pues debe de estar alrededor de 0 a 3. Sin embargo, por ejemplo, sobre todo en pielonefritis, podemos encontrar elevado a los glóbulos blancos. También esto puede variar, por ejemplo, en los glóbulos rojos, dependiendo de la gravedad, puede ser que no lo encontremos. Sin embargo, ya en complicaciones pueden estar también elevados. Y por ejemplo, en cristales, es normal que podríamos encontrar cristales dependiendo de la alimentación y de algunos hábitos en las bebidas. eh, Puede ser variable. Sin embargo, en las infecciones, de acuerdo a este autor, se encuentran negativos, igual que el moco. Por lo mismo, de hecho, el moco al disminuir favorece la infección en cualquiera de estos dos tipos. Y bueno, aquí podremos encontrar una lista de la microbiota que se encuentra en diferentes estados o en diferentes edades. Por ejemplo, podríamos en los recién nacidos, pues debería ser estéril. Sin embargo, ya a partir del primer día hacia los 3, pues ya empieza a crecer la microbiota, que ya podríamos encontrar de todo lo que son los estafilococos, los enterococos, difteroides y hasta Mycobacterium smegmatis. Ya después, antes de la prepubertad, podremos encontrar a Micrococcus, a algunos Streptococcus, coliformes, difteroides también, y ya a partir de la adultez podemos encontrar otros, como son los lactobacillus, sobre todo en las mujeres, que va a ayudar a proteger lo que es la parte vaginal y uretral. Así es que son muy importantes y estos son de los que de hecho ayudan mucho a que la colonización por bacterias patógenas pues no se lleve a cabo de una manera eficaz. Tenemos ya algunos estafilococos específicos como lo son los epidermidis, E. coli, algunas levaduras, streptococcus anaeróbicas, listeria y el género de Clostridium. Y por ejemplo, el embarazo podremos encontrar un incremento de Lactobacillus acidophilus. En las mujeres embarazadas podremos encontrar un incremento de Lactobacillus acidophilus, también algunas levaduras y Streptococcus epidermidis. Después, por ejemplo, ya en lo que es la postmenopausia, la flora es muy similar a lo que es la parte de prepubertad.
Esta es una gráfica que podemos observar la cantidad de infecciones, en qué tipo de población, de acuerdo a su edad, es más común. Podríamos observar, por ejemplo, en menores de 10 años, quizá por ahí de cuando van recién naciendo, sobre todo en niñas, que es donde se puede encontrar un poco más las infecciones comparándolo con niños. A partir de los 20 años es más común en las mujeres que empiezan a tener más infecciones, sobre todo porque en ellas pues hay cambios hormonales, sobre todo también la cuestión de la actividad sexual también eh, es un factor donde ellas pueden tener un poco más de infecciones. No es tan común en los hombres, de hecho en la edad casi desde la juventud hasta la adultez no es común las infecciones, puede ser en pacientes inmunocomprometidos, que ellos sí podrían tener infecciones. Sin embargo, a partir de los 60 años es donde empiezan a aumentar la incidencia en infecciones urinarias. Aquí tenemos algunos de los agentes que normalmente ocasionan infecciones urinarias. Uno de ellos serían los enterococos, algunos streptococos. Eh, Dentro de la familia Enterobacteriaceae hay varias, sin embargo, la más común es E. coli. También podríamos encontrar pseudomonas, sobre todo en pacientes hospitalizados. Podríamos encontrar Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Otra que también podría llegar a ser común, Staphylococcus saprophyticus y Candida. Sin embargo, no hablaremos de Cándida porque esta es una levadura. Este, Sin embargo, pues también es importante poder mencionarla. Otro de los agentes menos comunes podríamos ver a Gardnerella vaginalis, Ureaplasma, Mycoplasma, Leptospira, algunas micobacterias. De hecho, las micobacterias pudieran ocasionar infecciones. Este, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que también se podría encontrar en las vías urinarias. Tenemos a Chlamydia trachomatis, sobre todo en los hombros. Sin embargo, pues este es un protozoario, así es que no mencionaremos nada de este microorganismo. Algunos agentes que son asociados con enfermedades multisistémicas, como lo es salmonela en caso de una gastroenteritis, cuando la salmonela llega a la vía sanguínea, pues esta puede llegar a diferentes lugares y uno de ellos pues es las vías urinarias. También tenemos a Schistosoma, Cryptococcus, Trichosporum, que normalmente estas son infecciones protozoarias. También podríamos ver algunos hongos y algunos virus. Bueno, aquí podemos observar algunos de estos agentes que hemos mencionado. Y clasificándolo en dos tipos de infecciones, que sería infecciones adquiridas en la comunidad o infecciones adquiridas en los hospitales, normalmente o comúnmente conocidas como infecciones nosocomiales. Dentro de las infecciones adquiridas encontramos a E. coli, una de las más importantes. Después seguirían lo que son los estafilococos, coagulasa negativo. Lo más importante ahí sería estafilococos saprophyticus. Y también podríamos encontrar algunas otras infecciones, como lo son Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis. Dentro de las infecciones nosocomiales, una de las más importantes vendría siendo E. coli, otra vez. Sin embargo, también sería importante mencionar a Cándida, Proteus mirabilis y algunas otras gram negativas, como lo es Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas aeruginosa. En el diagnóstico en el laboratorio, pues se puede hacer por urocultivos. Obviamente tendríamos que mencionar que una orina normal tiene que ser estéril en individuos sanos, ya que es un lugar difícil de colonizar, por lo que anteriormente mencionamos. En las mujeres, la microbiota vaginal normalmente puede llegar a contaminar la orina si no se hace correctamente la toma de muestra, no se hace una limpieza antes. Es muy común encontrar una orina contaminada y esto lo podríamos mencionar más adelante,
de cómo saber que una orina está contaminada. Y una de las cosas muy importantes a mencionar es el conteo de las colonias, ya que a través de la cantidad de colonias podríamos saber si la paciente o el paciente está en el curso de una infección, si es importante el tratamiento, si la cantidad de colonias es alta, pues el paciente requiere el tratamiento. Y uno de los estudios más clásicos es el método de Cass, que es el contar colonias en un medio de agar tripticaseína soya, que se trata de sembrar en toda la caja Petri, en todo el agar, para poder hacer este conteo. Normalmente se menciona que alrededor de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, pues ya es una infección. Y bueno, vamos a hablar de la forma de cómo se debe de tomar la muestra, ya que esto debe de ayudar a prevenir la contaminación. Y el primer tipo es la colecta de la muestra por el chorro medio, que normalmente en esta se va a descartar la primera parte de la orina. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para poder hacer una correcta toma de muestra? En este caso, el paciente es el que tiene que hacer todo el procedimiento, tomarse la muestra, ya que esto en su propio hogar, pues se hace la toma. Antes de llegar a tomarse la muestra, hay que lavarse bien las manos, que sería el primer punto. Tener ya el frasco prácticamente abierto. Tiene que ser un frasco estéril. No debe de ser un frasco que tenga uno en el hogar, y a pesar de que se haya bien lavado y supuestamente hasta con cloro, no es lo correcto. Lo correcto es que el laboratorio mismo donde va a pedir el análisis, pues le puedan dar un frasco un día antes, o llegar a una farmacia y este se puede comprar, que son económicos. Entonces se debe de sacar de las bolsitas, normalmente vienen bolsas, debe de traer un sello de garantía de que es estéril. Así es que pues hay que prepararlo para antes de la toma de muestra con toallitas húmedas, que no tengan alcohol, porque si no va a irritar. Debe de tenerse por lo menos 3 para poder limpiarse en sus partes reproductoras. Sobre todo poder retraer el prepucio para poder limpiar bien. Después de que se haya limpiado, por lo menos con 3 toallitas, se va a empezar a orinar. Hay que descartar una primera parte de la orina y esto va a ayudar a que las bacterias que son parte de la microbiota pues se puedan ir, tratar, y después se tomaría el chorro medio y no es necesario llenarlo hasta el tope, podríamos decir a la mitad del botecito es más que suficiente. Y ya con esto es más que suficiente llevarlo al laboratorio. Tiene que ser una de las primeras indicaciones, que tiene que ser la primera orina de la mañana del día. Y en las mujeres pues prácticamente podríamos decir que es lo mismo. Tiene que lavarse las manos, tiene que limpiarse antes de la toma de muestra, tiene que abrir los labios para que la orina pueda salir y no tocar las paredes de los labios, y que estos no se vayan a contaminar. Igual se hace lo mismo, se descarta la primera orina en el retrete, y ya en el chorro medio pues se puede tomar la muestra y terminar después la orina. Por lo mismo tiene que ser en la primera orina del día para que se pueda concentrar. Si se va a hacer todo un neuroanálisis, pues que los análisis puedan ser completos. Sin embargo, normalmente estaríamos hablando de pacientes que están sanos, que no tienen alguna otra condición, pero hay algunos pacientes que tienen que hacerse otro procedimiento. Uno de los más comunes es por medio de un catéter. El catéter pues ya está fácil prácticamente para la toma de muestra.
Normalmente aquí el enfermero, pues como son pacientes que están hospitalizados o en algún lugar de cuidado a los ancianitos, este, y ellos que tienen catéter, pues normalmente los enfermeros toman la muestra. Hay diferentes tipos, por ejemplo, podríamos hablar acá de una nefroureterostomía. Normalmente se bloquea el acceso de la orina para que salga hacia la vejiga. Entonces, estos contienen un catéter aquí mismo en el riñón y de aquí se puede llegar a colectar la orina. Sin embargo, en otros casos también pudiera ser un aspirado suprapúbico, pudieran ser en pacientes pequeños, que son los niños, y podríamos observarlo de esta manera. Sin embargo, también este tipo de muestras lo toma el médico. Y bueno, vamos a hablar de algunas de las bacterias más comunes que ocasionan las infecciones urinarias y una de ellas sería el género de Enterococcus. Y las dos especies con más significado clínico pues sería Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Anteriormente, Enterococcus fue clasificado como Streptococcus por el tipo de estructura que tiene en la pared celular. Fueron clasificados dentro del grupo B. Sin embargo, años posteriores fueron ya nombrados como Enterococcus. La mayoría de los enterococos son no hemolíticos o algunos de ellos son alfa hemolíticos y muy pequeñas de las especies llegan a mostrar una beta hemólisis. Los enterococcus algunas veces pueden llegar a exhibir la reacción de la catalasa o pseudocatalasa con un burbujeo muy débil. Sin embargo, normalmente diremos que Enterococcus es catalasa negativo. Los Enterococcus son gram positivos, observándolo en el microscopio, y que estos se encuentran normalmente en el tracto intestinal, tanto de humanos como en los animales. En contraste con los Streptococcus, Enterococcus tienen la habilidad de crecer en condiciones extremas. Por ejemplo, ellos pueden llegar a crecer en presencia de bilis o a una concentración de cloruro de sodio al 6.5%. Sin embargo, también pueden crecer a 45 grados centígrados y un pH alcalino. Enterococcus tiene la habilidad de hidrolizar lo que es el PIR, más adelante lo vamos a mencionar qué es, un tipo de reacción bioquímica que nos va a ayudar para poder identificar y diferenciarlo de los demás Streptococcus del grupo D. Aquí tenemos una tabla de las características fenotípicas y bioquímicas dentro de las especies de los Enterococcus, sobre todo mencionando estas dos, Faecalis y Faecium, que son las más importantes. Y podemos mencionar, por ejemplo, observar que el manitol, ellos lo utilizan como parte de producir energía con este carbohidrato. Los demás normalmente son negativos, sin embargo podemos ver Faecium, que utiliza la rabinosa. En algunas ocasiones, algunas especies utilizan la rafinosa. Faecalis utiliza lo que es el telurito. Las dos especies utilizan la arginina. Sin embargo, por ejemplo, otra forma de diferenciar es la producción de piruvato. En cuanto a factores de virulencia, de hecho, todavía falta estudios. Hay muy poca información de cómo es la forma que causan las infecciones. De lo que normalmente se ha llegado a mencionar es que contienen algunas adhesinas, que esto le va a permitir colonizar el tracto urinario. Una de las cosas muy importantes a mencionar que Enterococcus no pertenece tanto al tracto urinario como microbiota, de hecho es intestinal,
podríamos decir que las mujeres, que son las que más tienen infecciones urinarias, pueden llegar a obtener esta infección por alguna mala práctica de higiene. Si decimos que es parte del tracto intestinal o gastrointestinal, pues obviamente se va a encontrar en las heces. Si no es una limpieza correcta de las heces, puede llegar a contaminar la parte vaginal y sobre todo urinaria. Esto puede ser común en los niños o las niñas que todavía están en el aprendizaje de cómo limpiarse, entonces pueden llegar a hacer una mala práctica e infectarse. Y para poder identificar a Enterococcus, pues obviamente hablamos que crece en agar sangre. De hecho, ya lo mencionamos, normalmente son no hemolíticos, entonces pues sí pueden tener el crecimiento en agar sangre sin la hemólisis. Sin embargo, uno de los medios más utilizados es el agar bilis esculina, que va a crecer de esta forma en colonias negras y produciendo todo el cambio de color en el medio de cultivo. En cuanto a pruebas bioquímicas, pues una de las que mencionamos hace atrás, unas diapositivas atrás, pues es la prueba de PIR, que es la hidrólisis de pirrolidonil beta naftilamida. Obviamente ellas tienen una enzima para poder degradar este compuesto, así es que prácticamente diríamos que es una forma de poder identificar al género de Enterococcus. Y aquí podríamos observar cómo se hace esta prueba. Puede ser de dos formas: por un sensidisco que tenga este compuesto, y si la enzima que se encuentra en los Enterococcus pues va a hacer un cambio a coloración rosita, y nosotros podríamos decir que es positivo. Sin embargo, también podríamos hacerlo por medio de una solución líquida agregando Enterococcus, y va a cambiar a una coloración rojiza para poder decir que es positivo. Tenemos el caldo de piruvato. Cuando el resultado es positivo, diríamos que el cambio de coloración es de verde, es decir, este caldo normalmente es verde sin inocular, o aunque se inocule una bacteria negativa, se queda la coloración verde. Sin embargo, con Enterococcus faecalis va a dar el piruvato A positivo. Otra de las pruebas es utilizando lo que es crema de... Otra de las pruebas es utilizar leche descremada en polvo y agregarle azul de metileno. Entonces la idea es ver si se da la reducción del azul de metileno y la formación del coágulo de la leche, y Enterococcus faecalis es algo común que es positivo. Estas pruebas las podemos encontrar en el libro de McFadden, que es uno de los libros más utilizados para el área de microbiología en las pruebas bioquímicas. En cuanto al tratamiento, pues normalmente sigue utilizándose ampicilina, que sería el agente más común y que sigue siendo sensible. Sin embargo, pues ya algunos de ellos están presentando resistencia, entonces también se puede hacer la combinación con penicilina y algunos aminoglucósidos. Ahora las otras bacterias que pueden ocasionar infecciones, pues es Staphylococcus. Podríamos mencionar estas tres, sin embargo la que más pudiéramos mencionar es Saprophyticus. El género Staphylococcus son bacterias cocos gram positivos y también son catalasa positivos. Sin embargo, algo muy importante a mencionar a los Staphylococcus: el mismo nombre de staphylo significa racimos de uvas en latín, y es algo característico que podríamos mencionar, observar en el microscopio, que los cocos gram positivos se van a ver en forma agrupadas o de racimos. Estas son las tres especies más comunes después de Staphylococcus aureus: Epidermidis, Lugdunensis, Haemolyticus y también Saprophyticus. Sin embargo,
la característica que tienen todos ellos es que son coagulasas negativos y estas bacterias son parte de la microbiota normal. Staphylococcus saprophyticus es la segunda bacteria más común en infecciones urinarias después de E. coli. En la forma de crecer de Staphylococcus, pues obviamente podríamos observarlo en agar sangre. Sin embargo, Staphylococcus tienen medios de cultivos específicos y uno de ellos es el salimanitol. Staphylococcus hemolíticos o epidermidis crecen colonias rosadas o rojas y es una forma de poder diferenciarlo de aureus y saprophyticus. Aureus y saprophyticus crecen con colonias amarillas y todo el medio de cultivo lo cambian a amarillo, esto por la utilización del manitol. Al momento de fermentar el manitol cambia el pH y por el indicador que contienen va a cambiar el color amarillo. Sin embargo, la forma más común de poder diferenciar saprofíticos y áureos pues es la reacción de coagulasa. Ya sabemos que Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, que se tiene que formar un coágulo utilizando plasma y al momento de inocular Staphylococcus aureus, después de unas 4 horas, debe de formar el coágulo. Sin embargo, Saprophyticus va a ser coagulasa negativa. El plasma prácticamente queda igual de una forma líquida. Y aquí podríamos observar lo que es la tinción gram positiva de cocos y en formas agrupadas. En cuanto a las infecciones por estas dos especies, epidermidis y saprofíticos, pues la más común es saprofíticos. Normalmente va a ser en mujeres alrededor del 95% y en los años de 16 hasta 35. Epidermidis normalmente va a ser en los dos tipos de sexo, mujer y hombre. Epidermidis va a ser normalmente en pacientes hospitalizados con algunas complicaciones en vías urinarias. Saprofíticos es en pacientes sanos. La incidencia de epidermidis es un poco más común, del 20% o más, sobre todo en pacientes hospitalizados mayores de 50 años. Sin embargo, epidermidis normalmente son infecciones asintomáticas en alrededor del 90%, saprofíticos no, alrededor del 90% son sintomáticos y es importante que poder hacer la diferenciación en el laboratorio ya que la sintomatología no se puede diferenciar con E. coli. Aquí tenemos algunas de las tablas de la forma de identificar a Staphylococcus, aunque ya lo mencionamos, lo más importante es la coagulasa, siendo Staphylococcus el más común en vías urinarias, pues es negativo para la coagulasa. Sin embargo, por ejemplo, en salimanitol, Staphylococcus crece de colonias amarillas, a diferencia de las demás como epidermidis o hemolíticos. Y por último terminamos con estos dos géneros menos comunes que las infecciones anteriores. No vamos a hablar de E. coli porque E. coli ya lo hablamos en las infecciones gastrointestinales. La forma de identificarlo pues es similar. El urocultivo pasándolo a medios de cultivo como lo son McConkey, agar, eosina y azul de metileno. Alguna de las pruebas bioquímicas, mencionar de E. coli, pues es indol positivo. Entonces no lo vamos a mencionar aquí. Vamos a mencionar a Mycoplasma y Ureaplasmas, dos géneros no comunes, pero pues es importante tenerlos en cuenta. Algo característico de estos dos géneros es que son los únicos dos géneros que no contienen pared celular en su estructura. Esto mismo lo hace difícil de poder observarlo en una tinción Gram, ya que al no tener tinción, al no tener pared celular, pues difícilmente las tinciones pues van a quedar en su estructura.
De las más importantes dentro de estos dos géneros, pues es Mycoplasma pneumoniae, el cual causa infecciones o enfermedades respiratorias. Sin embargo, de las que vamos a mencionar aquí son Mycoplasma hominis, que están asociadas, igual Ureaplasma urolithicum, a infecciones en el tracto urogenital. Como ya lo mencionamos, las características generales que tienen estos dos géneros es la ausencia de la pared celular. Micoplasma normalmente no se les dice que tienen alguna forma en particular, ya que son pleomórficos. Al no tener pared celular, no están limitados a una forma en particular. Y bueno, como ya se le mencionó, difícilmente van a ser teñidos por la tinción Gram. Por lo mismo, también son resistentes a los antibióticos que tienen una actividad en la pared celular, como son las penicilinas y las cefalosporinas. Micoplasma generalmente son de lento crecimiento, altamente fastidiosos, es decir, necesitan algunos medios de cultivo particulares. El requerimiento son anaeróbicos facultativos. Sin embargo, los medios deben de tener colesterol y ácidos grasos para su crecimiento. Las micoplasmas producen colonias pequeñas en el rango de 15 micras hasta 300 micras. Sin embargo, pues podríamos decir que lo común son pequeñas colonias. Una característica que tiene micoplasma al crecer en medios sólidos es algo muy característico. Normalmente se dice que ellos crecen con una apariencia de un huevo frito, aunque aquí en México podríamos decir un huevo estrellado. Así es que ahorita vamos a observar cómo se observa la colonia. Y aquí podríamos mencionar como si fuera lo que es la yema y la clara del huevo estrellado. Entonces, esta característica tienen las colonias de micoplasma, así es que es una forma muy fácil de poder identificar a este género. Aquí tenemos algunas características de donde normalmente se pueden encontrar estos géneros de micoplasma y ureplasma. No es común encontrarlo en el medio ambiente y normalmente vamos a decir que se puede encontrar en los humanos. Como ya mencioné, pues hay micoplasma, es difícil de crecer, no en cualquier medio de cultivo. Esta imagen la podremos sacar del manual de DIFCO, que podremos encontrar diferentes medios de cultivo. Entonces podremos observar que hay un medio de cultivo específico para micoplasma y ureaplasmas con los requerimientos que estos dos géneros requieren, y podremos observar otra imagen de cómo se observan las colonias de micoplasma.